las consignas en los muros. Con estas notas melodiosas, nosotras estamos felices y encantados de poder disfrutarla porque es de Cuba para mamá. Así mismo, está aquí Josba Berna, el trovador cubano, quien este fin de semana le cantará a las madres. Y como siempre, su música transforma, tranquiliza. Mire, el ambiente estaba como ¡ah! Aquí todo quedó calmado. Como como dice, la agilidad que se puede tener en los dedos para calmar las fieras está en cómo usted puede tocar unos acordes que toquen el alma y el corazón. Hola, Josval, ¿cómo estás? Como la mujer se puso pues. Mi amor, tú sabes, yo no solamente leo de muerte y de asesinato. Yo te leo a ti también. Uno aprende de Maribel. Claro. Hola, Josval, ¿cómo estás? Encantado de la vida, te decía. Encantado de la vida y contento de estar acá nuevamente con ustedes y con ustedes. Una preguntita, ¿cómo, no sé si en tu caso pasa, pero cómo es esa experiencia de entrar y salir en Cuba? Si eso realmente puede pasar, porque yo veo mucha gente que sale, que de repente me dice, bueno, me voy de viaje a Cuba, vengo en tantos meses. La percepción para mucha gente es de Cuba no se sale, a Cuba no se entra. Pero hoy vemos influencers, músicos, creadores de contenido. Ahora viene a Santo Domingo los Juegos Centroamericanos y del Caribe y me sorprendió ver cubanos que vienen a representar en el eSport a Cuba. Entonces, ¿cómo es esa experiencia? Bueno, es una experiencia muy bonita. El sueño de volar es el sueño que nos amarra a todas las personas que como nosotros vivimos en una isla y la única opción que tenemos es el avión para viajar. Yo, en mi caso particular, este fue el primer país donde vine hace 26 años, cuando salí por primera vez de Cuba. Fue aquí a República Dominicana. Después estuve mucho tiempo sin venir, estuve yendo a otros países con mi música y nunca lo vi de esa manera. Siempre, yo creo que la libertad de viajar pasa en primer lugar por aquí, por la mente, ¿no? Cuando uno se propone algo, da igual en el sistema donde viva, da igual el feudalismo, el capitalismo, el esclavismo. Si tú te lo propones, tú lo logras. Y mientras tengas esa mentalidad y el bolsillo, ¿no? Sí, claro. Porque el avión es más caro. Por supuesto. No hay problema. ¿Y actualmente usted radica en Cuba o está en otra parte? Yo vivo en Cuba, doy clases de educación física en la Facultad de Ciencias Médicas de La Habana. Y me di una escapadita. Y entonces usted Vengo ahora. enseña educación física, pero es músico, es artista. Entonces, ¿cómo usted inicia en la música? ¿Cómo llega la música a su vida? Bueno, yo empecé en la música de niño. Hice mi nivel elemental, en medio, y bueno, a la hora de la universidad siempre tuve dos grandes pasiones. Una fue la música y la otra el deporte. Me encanta el deporte, el mundo del deporte. Y bueno, tuve la posibilidad de estudiar una carrera, cultura física, y después desempeñarme en las dos funciones. Sí, yo toco en La Habana regularmente todos los lunes en un bar de los estudios más viejos de Pero Cuba. dilo que aquí hay mucha gente que va a Cuba. En los estudios de Legrén, en la calle San Miguel, entre Lealtad y el estudio de Campanario. Legrén es como la discográfica. Empresa de grabaciones y ediciones musicales. Ese de Silvio. No, esa es de... Sí, de pero los siempre ha Estados grabado Silvio con Legrén. Silvio estuvo grabando en Legrén hasta el último disco que grabó fue Lo Melancolía. Después ya pasó a su estudio pero hasta el disco Melancolía, desde el primero hasta Lo Melancolía, pues fueron allí en esos estudios que todavía existen. Mira, y hablando de deporte, ¿cuál es tu disciplina personal? A mí me gustan los deportes de tiempo y marca. Fui profesor de la Facultad de Cultura Física durante 10 años en el departamento de tiempo y marca. Me encanta el atletismo. Eso iba a decir que Y la ¿qué natación. era eso? Sí, Para sí, los que Son no los dos sabemos grandes. eso. Los deportes de tiempo y marca son el atletismo, la natación y las pesas. La halterofilia. Y me encantan esos deportes. Me encanta
la competitividad, los récords, la estadística deportiva. Pero tuviste la oportunidad de correr. Sí, tuve la Ese- oportunidad, pero no llegué a nada. Si me están viendo, ¿no? Pero nunca sabe los superpoderes ocultos. de la Exactamente. Sí, sí, Porque uno corre hasta una determinada edad, después tiene que dedicarse a otra cosa. No, y Igual que ahora uno mismo he crece. visto gente que, wow. Pero en este caso, volviendo al lado musical, hay algo que me llama mucho la atención y es la palabra trovador. Trovador. Y anteriormente sí ha estado aquí con nosotros, pero la audiencia siempre se repite, renueva y hay diferentes. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come eso? Para aquel que lo ha escuchado pero no identifica. Claro, lo es tan dañino es decir, no dañino, pero los términos comerciales han venido a transformar un poco te pongo el ejemplo de la salsa. En el caso de la trova, lo que se llaman cantautores, ahora hace muchos años acá, está de moda en el mundo venderse como cantautor, pero el trovador es un término que es de la Edad Media. Exacto. Los bardos, los trovadores, los juglares, Lo que son iban de pueblo recogiendo en de pueblo en pueblo y haciendo llevando las la crónicas, música. contando historias con su guitarra. Bueno, con su guitarra no, en aquella época no existía la guitarra es uno de los instrumentos más modernos. Ujú. La vihuela, el laúd, Que son, la de lira, alguna manera, cordófonos padres, también, ¿verdad? claro. Padres, abuelos Abuelos y padres y tatarabuelos. tatarabuelos de la guitarra. Exactamente. Mira, Ese es el término, me encanta que me llamen trovador. a mí me llama mucho la atención de cómo la trova, o la nueva trova, que es más bien porque tú sabes que la música en el arte existen muchas etiquetas. Cuando hablamos de Cuba, de la trova, de los cantautores de Cuba, estamos hablando de la nueva trova. ¿Cómo se diferencia esa vieja trova de la nueva? Bueno, musicalmente, Y me gustaría saber también cuáles son los representantes de la vieja y la nueva. Sí. Bueno, de la vieja trova, la referencia más cercana para el público que nos escucha es Buenavista Social Club. Ujú. Los muchachos. Exacto, los que empezaron con Pero, Pal no, Segundo. pero claro, ellos no estaban bajo la sombrilla de Buenavista Social Club, que ya nace de un proyecto, inclusive cuando ellos eran prácticamente octogenarios. Exacto, la trova tradicional, lo que le llaman trova tradicional, es una trova que está enmarcada en un tipo de música, un tipo de canción, la canción tradicional cubana, que es un género. Está entre la trova y el bolero. Está entre la trova y el bolero, exactamente. El primer bolero que se escribió en Cuba lo escribió Pepe Sánchez en el 86, 1886, Tristeza. Y ese mismo Pepe Sánchez fue el maestro de Cindo Garay, de Manuel Corona, que después fueron trovadores de esa trova tradicional. Y nosotros los trovadores lo vemos como una sola trova, porque todo el mundo se inspiró en eso, es decir, siempre el que ha llegado hasta acá, en sus casas, sus abuelos escuchaban esa música, sus padres después fueron escuchando esa música e incluyeron después lo que vino como la nueva trova. Y todo eso se fue mezclando y a la hora de componer, pues ya los géneros están muy perdidos. Es una cuestión, la nueva trova fue una cosa que existió y no duró 15 años, qué sé yo. La nueva trova empezó en el 72 y llegó hasta el 85, 13 años en movimiento como tal. Después desapareció. Josba, algo que me llama la atención aquí, cuando sale un cantante, tú sabes que le pagan y todas las cosas. ¿Cuál es la realidad de Cuba que tú cantas todos los lunes? Porque yo quiero saber, ¿te pagan, no te pagan? ¿Te pagan entre el dueño del establecimiento, tú y el gobierno? ¿O cómo se reparten? Interesantísimo. Dime, sí, porque es que claro, porque aquí tú sabes que, el dueño del negocio te paga y tú tienes un contrato fijo y normalmente cobras por tocar en ciertos lugares, pero allá no sé cómo es la dinámica. En Cuba hay empresas musicales y centros nacionales de la música. Son instituciones, como diríamos, como que tienen un catálogo musical y en mi caso yo cobro un salario. Un salario que viene siendo una subvención. Porque Mensual. un salario mensual por hacer 3 actividades, como le llaman. Pero además toco en Legrén, en este lugar donde le digo los lunes, por el cover. Ese es un lugar estatal también. Pero además toco otros días también en otros lugares ya privados, galerías, que hay mucho emprendimiento en La Habana ahora mismo, en Cuba. Y hay bares, galerías, donde hay espacios para tocar y ahí también puedes cobrar por un fijo o por el cover. Por el cover sí, la y entrada. el gobierno no se lo quita.
No, ¿No les reparten? no, todo el tiempo. Es Ok. todo el % para el artista. Ah, ok. Mira, a Eso es propósito buenísimo. de la pregunta de Azul y de tu respuesta acerca de los trovadores, ¿verdad? Que es un concepto que viene de la Edad Media. También el hecho de que el hecho de los trovadores tiene que ver con que hagan sus propias canciones. También. Y yo me imagino también, y quiero como volver al concepto, que el término nueva trova tiene que ver un poco más con el espíritu social que se le dio a la canción de cantautores en Cuba. También tiene que ver con todo el fervor revolucionario que existió en aquel momento. No solo en Cuba, en el mundo. Hubo Sí, una sí, revolución de claro. cambio en el mundo a partir del 67, con el movimiento, en el caso de habla hispana, del movimiento de la canción protesta, que fue primero. Los brasileños tuvieron su tropicalismo, hubo Sí, sí, movimiento fue un movimiento de más de identidad De dentro identidad, de del cambio. contexto político y social de estas la época de los naciones. hippies. Ujú. Y en Cuba, bueno, se vinculó a este proceso revolucionario, ¿no? Ujú. Y eso creo que fue lo que catapultó a estos dos grandes cantores de esos años, Silvio y Pablo, que ¿Cuál es tu trova favorita de de los tradicionales? Ah, no, un ching ahí. claro que sí. Que aquí ustedes están olvidando del canto, porque entonces... Qué bello. Y esa canción, déjenme hacerle una aclaración, es de un autor. El autor de esa canción la hizo en Santiago de Cuba porque se fue desde muy niño, vivió allí hasta su muerte, que fue muy pronta. Se llamó Juan Pichardo y es de origen dominicano. Bueno, Ojos malignos. sí, en Cuba, pero sobre todo en Santiago de Cuba también está la impronta de José María Heredia, Claro, el poeta. el poeta Gran que poeta. también fue de aquí de la República Dominicana desde niño. Exactamente. Aquí una calle, aunque ustedes no lo crean, en la zona colonial lleva su nombre. Y yo tuve la oportunidad en el 2008 de ir a la Fiesta del Fuego, en ese teatro maravilloso que también lleva su nombre, lleva el nombre de José María Heredia. Heredia, sí, el Ahí teatro fui con principal. Sonia Silvestre y un grupo grande de artistas a participar en esa Fiesta del Fuego que le fue dedicada a la República Dominicana. Y me tocó hacer de maestra de ceremonias, o Qué sea, bien. que estuve ahí vestida de gala. O sea, que ella fue, ella disfrutó, ella y- cubrió. y anduve por todas esas calles caminando con la maravillosa Sonia Silvestre y me encantaba caminar con ella. Y bueno, nos tomamos unas cuantas cervecitas. Me encantaba caminar con ella porque la gente salía a saludarla como si fuera una vecina que está cruzando. Sonia, y salían a saludarla. Muy bonita. ¿Cuál es la presencia, la memoria y el recuerdo de Sonia en Cuba? Que ella siempre declaró que será su segunda patria. Yo conocí a Sonia acá. Nunca la vi personalmente en Cuba, pero sí la gente la recuerda mucho. Ella hizo una gira hace unos años con una cantante cubana que se llamó Sara González. Sarita, sí. Eran amigas y hicieron una gira, y esa gira se filmó, se televisó, y por esa gira mucha gente conoció la música de Sonia. Sonia también popularizó muchos temas de la nueva trova, y eso se supo en Cuba, lo cantó allá las veces que tuvo la oportunidad de participar allí, y eso queda en el recuerdo y en la memoria de las personas, que una persona de otro país interprete la música de autores de tu país con la fuerza que ella le interpretó, pues eso queda para siempre. Exacto. Y algo que yo puedo decir es que Sonia grabó antes que Silvio, ojalá. Qué bien. Mira, eso no sí. lo sabía. Sí, porque Sonia era esposa de Jackie Núñez del Risco y fueron allá. Allá se grabó Sonia Canta Poetas de la Patria, donde inclusive Silvio hace coro y toca la guitarra. Una recopilación de 2 producciones musicales con lo más hermoso, lo más granjeado de la poesía dominicana. Estuvo Víctor, por supuesto. La primera vez que Víctor y Sonia fueron a Cuba fue precisamente en aquellos maravillosos juegos, los primeros juegos centroamericanos y del Caribe que se celebraron en el aquí. 84. No, 74. 74. En el 74. 10 años antes. Y en esa fecha vino Silvio y trajo una carta de la juventud de allá para
invitarlos a que fueran allí y tuvieron su primer recorrido. Brillante. Entonces estamos presentando ahora Le Cantamos a Mamá. ¿Qué canciones, qué emociones le estarán dando y regalando a la audiencia en este evento? Bueno, yo le voy a regalar mañana una canción a toda la ciudad de Santo Domingo, incluyendo a las madres. Mañana voy a tocar en Sabina Bar por la noche. Sabina. En Sabina. Empiezo mañana por la noche bien tarde y bueno, que se levante tempranito el domingo puede ir. Que te va a encontrar Que todavía cantando. estoy ahí. Y voy a hacer un pequeño pedacito de una canción que voy a estrenar mañana en ese lugar, En Sabina Bar. en el Sabina Bar. Es un adelanto nada más. Una vez fui feliz porque tuve la suerte de amar, y por una guitarra y un verso cambié mi fortuna, pero no era real. Y en la calle Isabel, a la altura del 206, hay un sitio despierto que invita a soltar las amarras para echar a volar la ilusión de creer que se puede escapar de una vida repleta de intentos lanzados al mar, prisioneros de la libertad y con miedo al dolor que produce la herida. Mi Habana sabe amar y dejará sus huellas grabadas en el centro de mi estrella. Y el malecón que invita a amar y a refrescar y a perdonarlo todo, 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 y a seguir con la esperanza intacta y continuar. Si estás conforme con el porvenir y el malecón que va a dejarte ir cuando no pueda